No es nada lo que ha sucedido, es peor lo que va a suceder. Acerca del 68, la versión que yo tengo es de que fue una decisión del presidente Díaz Ordaz. Yo tengo otra información. Me involucré mucho. Y bueno, creo que para muchos jóvenes que estuvimos cerca o que participamos, es una experiencia decisiva. ¿Teme usted al juicio histórico? No, doctor. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. De ser el islote intocado. Queríamos que toda esa marabunta, todo ese océano de cuestiones juveniles llegara a México. Quiero ir a un concierto de rock, quiero dejarme el pelo largo, quiero ir a los Beatles, quiero eso, todo eso, lo que estoy viendo en el mundo y no me lo dejan hacer. Les afirman que usted fue el principal instigador, digamos, sí, de los hechos del 2 de octubre. Sí, bueno, querían que hablemos de eso. No fue así, de alguna manera. Licenciado, pero usted tenía todos los hilos, digamos, de la política interna. Bueno, sí, hay mucha información, hay mucha intervención en muchos de los asuntos propios de la Secretaría. Un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Yo soy marxista todavía. En fin, los jefes de la policía, nosotros no buscamos una confrontación. Nosotros recibimos la agresión del Estado mexicano, en toda su fuerza, en toda su violencia. Porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon. Y sacaron mucho la cantidad. Yo sí te decía decir. Creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una exageración enorme. No fue así. ¿Tiene alguna cifra de cuántos muertos? Puede haber sido alrededor de 30, realmente, yo creo. Y algunos soldados, algún oficial herido. La vía pacífica para protestar. Nosotros no somos represores. Yo no soy Díaz Ordaz. Los manifestantes les arrojan piedras. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios. Que todo cuanto he hecho, lo he hecho tratando de servir lo más eficazmente posible a México. Y si esforzarse en servir a la patria, si dedicar toda la vida, olvidarse de todo para entregarse totalmente a la tarea, es juzgado negativamente por nuestros conciudadanos, entonces aún así aceptaría tranquilo, confiado, el juicio de mis contemporáneos o de los que vengan después. Creo que me he esforzado dentro de mis muy escasas capacidades, pero al máximo límite de ellas, por servir a mi patria. Y por eso estoy tan tranquilo y tan confiado en el juicio de historia y no temo absolutamente nada de él. Al contrario, solo tengo que agradecer profundamente al pueblo mexicano todo lo que me ha dado a cambio de tan poco que he podido llevar. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de México, la historia a fondo sin CEP. El día de hoy hablaremos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y los principales acontecimientos de este. Antes de comenzar, deben de saber algo. La Secretaría de Educación Pública ha cambiado de postura sobre este tema de forma drástica, dependiendo del gobierno o administración en turno, demostrando su poca objetividad y nulo profesionalismo, pues el contenido en las aberraciones llamadas libros de texto gratuito es distinto al hablar de Ordaz, pues hace no muchos años se le defendía sobre todo, como si fuera casi un santo. Pero el contenido que se lee ahora en los mismos libros ya lo describen como el peor monstruo que ha pisado nuestro país. En parte todo esto es por el punto más controversial de su gobierno, es decir, la represión al movimiento estudiantil de 1968, una herida abierta en el sector público, estudiantil, nacional y capitalino, pero sobre todo político, donde ahora el actual gobierno mentiroso, soso, inepto, de izquierda radical e ignorante, ha sabido tomar partido y sacar ventaja de este hecho. Por lo tanto, tocaremos puntos no muy agradables para algunos, más cuando existe un adoctrinamiento público, por lo cual ya les advertimos que el video puede tocar partes sensibles para muchos. Se recomienda discreción. Ya aclarado esto, comencemos. Comencemos hablando de quién fue Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911, en la ciudad Cerdán, Puebla. Muchos quizás no lo sepan, pero la familia más que un arraigo o poder en Puebla, en realidad lo tenía en Oaxaca, un estado colindante, y durante muchos años
su familia fue del todo pudiente e influyente. Incluso se habla de un parentesco con nada más y nada menos que el presidente Porfirio Díaz y con Bernal Díaz del Castillo, aunque no es muy claro el asunto. La desgracia familiar vino con la revolución, ya que con el saqueo de las tropas rebeldes, entre otras cosas de las cuales ya les hemos hablado en un video sobre lo sangrienta y ruin que fue la revolución, la familia Díaz Ordaz tuvo que iniciar desde cero, viviendo casi en la miseria. Si algo bueno podemos reconocerle a Ordaz, es que en este periodo tuvo unos admirables deseos de superación y salió adelante con muy poco. Desde siempre los buitres de la SEP nos narraron la supuesta vida de superación de Benito Juárez, del cual también ya hablamos en otro video, y dijimos que la mayoría de lo narrado en la SEP es falso. No obstante, una vida así sí la tuvo el joven Gustavo. Debido a la pobreza, no pudo entrar al colegio militar y terminó estudiando jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Siempre le fue leal a su ideal de orden, nunca aprobó conductas inapropiadas entre sus compañeros y creció con distintos traumas referentes a su físico, donde incluso sufrió el desprecio de su madre. Llegó rápidamente a ser secretario de gobierno en Puebla, bajo las órdenes de Maximino Ávila Camacho, el hermano incómodo del Papadas, pero con otro gobernador llamado Gonzalo Bautista. Pero no todo se veía bien. Verán, según Fabricio Mejía, Maximino sometía a Gustavo a tratos verdaderamente humillantes. Incluso se sospecha que él pudo envenenarlo. Gracias a Miguel Alemán, llegó al Senado, donde conoció a López Mateos. Al llegar López Mateos a la presidencia, designó a Gustavo como secretario de Gobernación y su claro sucesor. Generalmente, el presidente designaba al secretario de Gobernación para sucederlo, pero aquí era aún más claro, pues prácticamente le resolvió todo en su gobierno mientras él estaba de gira. Como secretario de gobierno, reprimió las huelgas del movimiento ferrocarrilero y arregló la sucesión en San Luis Potosí. Era el opuesto de López Paseos. De hecho, a Paseos se le puede considerar un presidente zurdo al nacionalizar la luz. Si había algo que no necesitaba el país en esos tiempos, era una persona con tendencias a la izquierda, pues el mundo se encontraba en la crisis de los misiles. Un hecho que en resumen se trató de una crisis provocada por el descubrimiento de aviones espías americanos que avistaron la instalación de misiles por parte de la Unión Soviética en Cuba, sumado al miedo que Ernesto Guevara daba al tener su fama de asesino. Afortunadamente, todo terminó en un acuerdo, en el cual los soviéticos quitaron sus instalaciones y AEU quitando un bloque naval que puso al momento de enterarse de los misiles. Gustavo Díaz Ordaz asumió el poder en 1964, en pleno desarrollo estabilizador y con el visto bueno de Estados Unidos, pues tenía la total aprobación del presidente Johnson al declararse anticomunista. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. La SEP y muchos de sus maestros sin preparación no te dicen la importancia de esta acción, pues si Ordaz no se hubiera declarado anticomunista, muy probablemente Estados Unidos nos habría aplicado el Plan Cóndor, como lo hizo con el comunista de Salvador Allende, del cual un viejo mañoso y delirante es su fan. Yo en la oficina del presidente Salvador Allende, el ejemplo del presidente Allende marcó mi vida. Él fue un dirigente con dimensión social y con vocación democrática. Un hombre bueno, es un apóstol de la democracia, como
nuestro apóstol Francisco Íñigo, que padeció del golpe militar. Ahora se está restableciendo la democracia en Chile, cosa que celebro que vamos a estar con la presidenta Bachelet, una mujer extraordinaria que viene a cargo del gobierno de este gran país con un pueblo hermano. ¿Provocó una terrible crisis económica y social? No. Los conservadores, apoyados por gobiernos extranjeros, bloquearon toda la actividad económica de Chile y alentaron toda una campaña en contra del gobierno de Salvador Allende, por todos los medios, con dinero, con propaganda, con actos de sabotaje. Abrió la puerta a un sangriento golpe de Estado. O sea, ahora la responsabilidad del golpe fue de Salvador Allende. O como Cuba, con el embargo económico. Además de que esto fortaleció la confianza para invertir en México. Todo esto permitió un crecimiento económico del PIB entre 6 y 8% anual. En los 6 años de su gobierno, la moneda corriente en la mayoría de su sexenio continuó siendo de plata y la inflación se puede decir que estuvo totalmente controlada con solo un 2%. Se le considera uno de los presidentes con el que más alta fue la tasa de empleo en la época. Todo esto permitió la llegada de varias empresas transnacionales, así como la consolidación de empresas alimenticias y automotrices, ya que se consolidó Volkswagen, así como un gran apoyo a la empresa mexicana Van, con lo cual fue una época ideal para conseguir un automóvil. Pero todo esto no te lo dicen en la SEP, ¿verdad? Todo el crecimiento también permitió modernizar al ejército, el cual participó ampliamente en la seguridad pública, siendo una época recordada por ver a niños de todas las edades en las calles de la ciudad jugando, pues casi no había delitos en la vía pública como asaltos, algo que no se ve desde hace muchos años. Esto muestra que no todo es como lo dice la SEP, pues también había muchas cosas buenas. Otro evento que podemos destacar de su gobierno es el famoso Tratado de Tlatelolco. Se firmó en la Ciudad de México, con el propósito de prohibir las armas nucleares en América Latina y el Caribe, el cual fue impulsado por el ex canciller mexicano Alfonso García Robles. El dinero recaudado con el crecimiento económico resultó bien aprovechado, pues podremos decir muchísimas cosas de Ordaz que ya todos sabemos, pero el hombre resultó ser honrado, siendo uno de los menos corruptos. Su más grande obra, que a la fecha utilizamos y que fue un proyecto de innovación total a nivel mundial, muy diferente a la más reciente inaugurada línea 12 del metro, que resultó no funcionar en su mayoría por un gobierno corrupto de la CDMX, donde el jefe de gobierno de ese entonces actualmente se encuentra el secretario de Relaciones Exteriores. Nos referimos a la obra del metro de la línea 1. Es funcional actualmente y utilizada por muchísimos capitalinos, por lo cual reprobamos que una señora con ideales sionistas que nada ha hecho en su vida por la capital, por un berrinche decidiera quitar las placas del metro y cualquier cosa que hiciera referencia a Gustavo Díaz Ordaz. Este canal lo hicimos para criticar a la SEP, pues manipula la historia a su antojo, e incluso la borra, por lo cual también criticamos a Sheinbaum, pues si algo queremos enseñar es que lo peor que puedes hacer es pretender borrar la historia, aunque ella no comenzó con esto, pues José Ramón Amieva en el 2018 decidió comenzar esto por el aniversario número 50 de la matanza del 68. Y Sheinbaum apoyó esta atrocidad. La decisión, decirles que a 50 años del movimiento estudiantil nacional de 1968, creo que hay ciclos que hay que cerrarse. Les hago la siguiente pregunta. Si hay que cerrar ciclos y debemos quitar el nombre de Ordaz de todo, como también se intentó en Monterrey, ¿qué más vamos a quitar? ¿El escudo nacional? Porque sí, mis queridos espectadores, por si no lo sabían, aquí se los decimos. Nuestro escudo tuvo la última modificación mandada a hacer por Gustavo Díaz Ordaz. El diseño fue realizado por Francisco Epens Helguera en el año de 1968. Esto nos lleva a hablar directo de lo sucedido en 1968. Ya lo advertimos,
no buscamos ser políticamente correctos. Este canal jamás ha abogado por ello, y muchos se pueden sentir ofendidos. Ya lo dijimos, así que continuemos. Primero que nada, este no fue un movimiento estudiantil único en el mundo, pues prácticamente se inspira en el movimiento francés, pero de eso ya estamos realizando un video muy especial. La gente también se inspiró en otro movimiento. Hablamos de la Revolución Cubana de Fidel y Guevara, que lamentamos decirles, si es que hay gente que admira a estos señores, pero ellos más que revolucionarios eran asesinos. También tenemos que aclarar que el movimiento, a diferencia de la versión más conocida y ahora pregonada por la SEP, no inició el 22 de julio de 1968 por una pelea entre estudiantes de las vocacionales del Politécnico contra la prepa, por un juego de tochito en la Ciudadela que fue reprimida, deteniendo inocentes, ya que en realidad ese día ni siquiera intervino la policía. Realmente los estudiantes se fueron a buscar un día después, ya con la advertencia del jefe policíaco del DF, Luis Cueto. Volvieron a pelear, por lo cual intervinieron los granaderos y detuvieron supuestamente a gente que no participó en la riña. Este fue el pretexto perfecto para algunos grupos radicales, que en parte fueron apoyados por algunos sectores de la población por el antecedente de una innegable represión del movimiento ferrocarrilero y los médicos que tenían problemas con la diferencia salarial. Como sabrán, en ese mismo año se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos en México. Este evento a día de hoy hace que la gente enfurezca, pues incluso lo toman como una burla a los estudiantes, pero no es lo que parece. De entrada, López Paseos fue el que obtuvo la sede de las Olimpiadas, y terminó como siempre dejándole la responsabilidad a Ordaz, quien en un principio se negó a celebrar aquí los Juegos Olímpicos por los costos, pero tomando en cuenta la cantidad de zonas deportivas que ya existían en Ciudad Universitaria, y tomando en cuenta que afectaría a la economía si no se celebraban, sí se tuvieron que construir nuevas obras, al final sí se llevaron a cabo, principalmente por la imagen de una estabilidad económica, seguridad y un real apoyo al deporte. Con todo esto solo avivaron más al movimiento estudiantil, que aprovechó la difusión internacional para sus huelgas, además de la exigencia de cancelarlos por considerarlos caros, que había prioridades y que se resolviera un pliego petitorio posteriormente. Hay que tocar un tema sensible, ya que si bien bastantes eran estudiantes que iban por ideales de libertad, muchos también eran violentos, destruían propiedad privada y secuestraban camiones, para terminar quemándolos, a diferencia de lo dicho por la SEP o películas baratas con objetivos políticos. No todos los estudiantes eran unos ángeles víctimas del Estado, pues es bastante claro que estaban financiados y adivine por quién. Por otro héroe fabricado por la SEP, así es, Lázaro Cárdenas, quien era un masón pesado socialista que había tenido una ruptura con Gustavo Díaz Ordaz, y también se debe decir que el Partido Comunista estaba abiertamente en el movimiento. Una muestra de todo esto es la toma violenta de las preparatorias 1, 2 y 3, con bombas Molotov. Aquí muy probablemente han escuchado la chaira historia de que la puerta de la Prepa 1 fue derribada por el ejército de un bazucazo. Pues lamentamos decirles que eso nunca pasó. Es absurda esa historia, ya que eso iría en contra de cualquier estrategia militar y hubiera provocado que los soldados no hicieran nada más que herirse a sí mismos. Además, la puerta, al ser de madera, hubiera volado en pedazos. Por sentido común, todo indica que fue derribada por el empuje de un vehículo blindado. El 28 de julio, el rector de la Universidad Barrosierra se pronuncia contra la toma del ejército de las preparatorias y en vez de llamar a la cordura para evitar que el evento aumentara a gran escala, apoya a los estudiantes, dándoles recursos y los incitó a seguir con las protestas, lo cual generó más violencia por parte de los estudiantes y del cuerpo policial. Al día siguiente, el mismo rector encabezó una marcha por insurgentes. El 4 de agosto, el CNH publica el pliego petitorio que pedía los siguientes puntos: libertad,
a presos políticos, destitución de jefes policiales, específicamente de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiola y el teniente coronel Armando Frías, extinción del cuerpo de granaderos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que condenaba el delito de disolución social. Aquí hay que aclarar algo. Este artículo se supone que tenía como propósito evitar que llegara el fascismo a México, pero la realidad es que el motivo fue más bien para reprimir cualquier acto que tuviera tintes socialistas. Los ejemplos más grandes como los arrestos de líderes ferrocarrileros y médicos de sus respectivos movimientos. Indemnización a los familiares de los muertos y heridos. Ojo, aquí se referían a los dañados antes del 2 de octubre. Deslindamiento de responsabilidad de autoridades involucradas en los actos de violencia contra los estudiantes. Tener un diálogo público entre representantes del movimiento y representantes del gobierno. El 27 de agosto hubo una marcha que llegó hasta el Zócalo. Aquí se podía escuchar la frase: no queremos olimpiadas, queremos revolución. Es aquí donde se puede ver la imagen del Che Guevara en todas partes, incluyendo Palacio Nacional. Aquí es donde empezaron los cantos de burla hacia el presidente y el ánimo tan alto, ya que pensaban que habían ganado y el plan era esperar en el Zócalo hasta el día del informe presidencial. Pero el 28 de agosto, el ejército desalojó violentamente a los manifestantes, a base de tanques, los cuales salieron de Palacio Nacional. La noche anterior se había izado la bandera rojinegra en el asta del Zócalo. No hay duda de nada, el simbolismo de esta bandera es el anarquismo con el socialismo. Ustedes nos dirán qué tan bueno o malo fue este acto. El 1 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz dio su informe de gobierno, en el cual habló del pliego petitorio. Por supuesto, su respuesta fue negativa, y aquí fue donde dijo su famosa frase, no sin antes hablar de todos los desastres provocados por los estudiantes. Veamos ahora aspectos de los que mucho se habla, pero poco se escribe. Aquellos que se refieren a las personas que han sufrido daños, a veces graves. Ya se trata de acaudalados camioneros o de modestos miembros del sistema de autotransporte cuyo patrimonio es un autobús o parte de los derechos sobre él. Los propietarios de grandes y pequeños comercios que han sido víctimas de destrucción y saqueo. Los conductores de camiones repartidores de víveres o refrescos a los que les ha sido arrebatados sus efectos. Las fábricas y los locales de organizaciones de obreros y campesinos atacados con violencia. Las casas pintarrajeadas y rotos los vidrios de sus ventanas. La rabia callada de tantos y tantos miles de automovilistas detenidos para pedirles dinero para la causa o destrozarles los cristales, las antenas o las llantas. Los miles de pasajeros obligados a descender de los vehículos de transportación popular, inclusive el trastorno económico de aquellos para quienes 50 centavos significan mucho en el presupuesto semanal. El obrero o el burócrata que sufren descuentos por retraso en la entrada al trabajo, el abogado, el médico, el ingeniero, el ama de casa que llegan tarde a los tribunales, al hospital, a la obra, al comercio o al hogar, porque se congestiona en una gran área el ya de por sí difícil tránsito de la ciudad, las penalidades de las personas totalmente ajenas que fueron tomadas como rehenes, tantos pacíficos transeúntes injuriados, humillados o lesionados, que han tenido que resignarse ante la fuerza del número o la conveniencia de no comprometer su personal futuro en una riña absurda y vulgar. Tantas mujeres soezmente vejadas que además de sufrir la propia vergüenza, han llenado de indignación a un padre, a una madre, a una esposa, a un hermano o a un hijo, y que pudieron haber sido la esposa, la madre, la hermana o la hija de quien quiera de los mexicanos. El dilema es pues irreductible. ¿Debe o no intervenir la policía? Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones.
ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Tenemos la obligación ineludible de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales a cuyo amparo convivimos y progresamos. En el mismo concepto, agotados los medios que aconsejen el buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución General de la República, que textualmente dice: artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Sexta, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. El 13 de septiembre se da la Marcha del Silencio. El 15 de septiembre Gustavo Díaz Ordaz da el grito de independencia en el Zócalo, mientras que en CEU se da por Heriberto Castillo. El 18 del mismo mes, el ejército toma la ciudad universitaria hasta el 30 de agosto. El 21 de septiembre, la Diputación en pleno del PRI respaldó a Luis M. Farías, después de que éste juzgó que el rector era impotente para resolver los problemas internos de la Casa de Estudios. El rector Barrosierra entregó su renuncia a la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su exposición de motivos argumentó: sin necesidad de profundizar en la ciencia jurídica, es obvio que la autonomía ha sido violada. A ningún hombre sensato escapará que no estaba en nuestras manos la solución del problema. Los problemas de los jóvenes solo pueden resolverse por la vía de la educación, jamás por la fuerza, la violencia o la corrupción. Esa ha sido mi norma de acción. Repetidamente dijimos a los jóvenes que debían seguir, en sus luchas, los caminos de la razón, de la ley y del diálogo, sin incurrir en provocaciones ni en actos violentos. En esa tarea nos tropezamos con la incomprensión y aun con el encono de algunos, tanto adentro como afuera. Ojalá, dicho sea de paso, que los estudiantes recapaciten ahora en su conducta y contribuyan, en la parte que les toca, a que se restablezca la tranquilidad pública, marco indispensable para el avance de la democracia y de la justicia de México. Algo que no duró mucho, pues para el 25 de septiembre, la Junta de Gobierno no aceptó su renuncia, lo cual también implica que Gustavo no aceptó la renuncia, por lo cual, después de discusiones, se acordó que Barrosierra regresa al puesto. El 28 de septiembre, el CNH y la Secretaría de Defensa llegan a un acuerdo. El ejército saldrá de CEU y liberarán estudiantes y líderes del CNH, mientras que el Consejo se compromete a no boicotear las Olimpiadas. El 30 de septiembre, el ejército abandona CEU. Y llegó el momento estelar del video. Hablar de lo acontecido el 2 de octubre. Muchos tienen la idea, por culpa de lo dicho por la SEP, junto con otros libros pésimos de historia de México, que fue algo como de que Ordaz dio la orden al ejército de ir a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para matar estudiantes. Esto es falso, para nada fue así. Esta idea junto con otras han crecido por testimonios, pero testimonios de gente que ni siquiera estuvo ese día en la plaza, como Elena Poniatowska, que lamentamos decirles que es la autora de la enorme mayoría de mentiras que ahora la gente repite sobre lo ocurrido aquel 2 de octubre, junto con otras personas que no han hecho nada más que lucrar económicamente con los hechos históricos, como la abiertamente comunista Ignacia Rodríguez. Así que podemos decir que lo mejor es basarnos en testimonios de gente que sí estuvo ahí ese día, como Luis González de Alba. Y con lo dicho, aunque muchos se van a rasgar las vestiduras, podemos decirles que los últimos en ser culpables de lo que pasó fue el ejército. Según los testimonios, ellos no iniciaron el tiroteo, sino que respondieron a otro tiroteo del edificio Chihuahua.
La mayoría de testimonios militares coinciden en que ellos no iniciaron eso, pues para empezar va en contra de los valores castrenses. Además, a los soldados rasos se les dijo que iban a cuidar el que en ese entonces era el edificio de Relaciones Exteriores. De hecho, si investigamos seriamente, todo indica que ni siquiera los generales de alto rango que estaban ahí sabían lo que pasaría, pues lo más alto del gobierno no quería que el mismo ejército supiera la verdad. El tiroteo que respondió el ejército venía del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar creado para salvaguardar los Juegos Olímpicos, parte del Estado Mayor Presidencial, pero que se terminó desvirtuando. Era eso lo que se buscaba. El batallón le dispararía a los estudiantes y a militares para que se creara el fuego cruzado y así hacer la matanza. Para el gabinete era importante que el ejército no se enterara de esto y los utilizaron. De hecho, retomando el tema de los testimonios, existen varias personas que narraron que los soldados defendieron a estudiantes de ser asesinados por el Batallón Olimpia en el sótano del edificio Chihuahua e incluso por debajo de los tanques, pues no les parecía correcto y dijeron que ellos no iban a eso. Por lo tanto, es importante aclarar que las famosas bengalas tiradas desde un helicóptero no eran la orden de ataque para el ejército. Según Ordaz en sus memorias, dijo que las bengalas eran un semáforo. Si eran color rojo, debían permanecer quietos. Si eran de color verde, debían avanzar hacia el edificio de Relaciones Exteriores para asegurarlo. Aunque también se sabe que era una señal más para el Batallón Olimpia. Sea como sea, se sabe que el primero en caer fue el comandante de las Fuerzas Armadas. En las memorias de Ordaz se habla de él como el primero que cayó, tratando de llamar al orden con un megáfono, lo cual terminaría detonando la matanza, pues los militares están entrenados para disparar sin orden en caso de que alguien les dispare a ellos. Esta balacera continuó hasta las 11 de la noche. Sobre el siguiente punto, sabemos que puede generar confusión e incluso indignación de gente necia. Y es que, a diferencia de lo que muchos creen, Díaz Ordaz no es el responsable directo de lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas. Quizás ni él sabía que terminaría ocurriendo. Les explicamos el porqué. A la inmensa mayoría le sonó inmediatamente el Batallón Olimpia. Recordaron el famoso guante blanco con el que se identificaban, pues eso se enseña totalmente en las escuelas de la paupérrima SEP, pero nunca les hablaron del operativo Galeana, ¿verdad? Con el operativo Galeana, Ordaz, unos meses antes, por orden de la embajada gringa, ya que él era colaborador de la CIA, creó el Batallón Olimpia, como algo encubierto y semisecreto, y en automático con ello le cedía el control y manejo de este al secretario de Gobernación y sucesor en la presidencia, Luis Echeverría Álvarez. Echeverría es el verdadero responsable de lo sucedido, y lo peor es que murió totalmente impune. Muchos cuerpos fueron desaparecidos, y claramente el gobierno intentó ocultar las cifras, prohibió la llegada de cualquier medio y cortó la luz eléctrica de este lugar. De acuerdo con Ordaz, que yo soy responsable único, seguramente debe tener muchos datos, debe haber realizado una minuciosa, agotadora, exhaustiva investigación para llegar a esa conclusión, o habló sin tener fundamento. Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos, no centenares. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos. Pero nada está confirmado. Finalmente, la cifra suena muy baja, pero no encontramos más registro de familias reclamando por sus familiares que desaparecieron aquel día en ese lugar. Suena lógico el discurso de Ordaz. Alguien debió por lo menos acordarse y decir que tal persona ya no está en su lugar. Se dirá que es muy fácil ocultar y disminuir.
Yo emplazo a cualquiera que tenga el valor de sus propias opiniones y sostenga que fueron centenares, a que rinda alguna prueba, aunque no sea directa y concluyente. Nos podría bastar con lo siguiente: que nos haga la lista con los nombres. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Pero los nombres no se pueden desaparecer. Entonces hay un nombre, que lo pongan a la lista. Ese hombre, cuando desapareció, ese nombre corresponde a un hombre, a un ser humano, que dejó un hueco en una familia. Hay una novia sin su novio, una madre sin su hijo, un hermano sin su hermano, un padre sin su hijo. Hay un banco en la escuela que quedó vacío. Hay un lugar en el taller, en la fábrica, en el campo que quedó vacío. Porque los estoy emplazando, pero si hacen la lista, no voy a admitir que hagan la lista con nombres inventados, que cojan 2, 3 páginas del directorio telefónico. Vamos a comprobar ese nombre a qué hombre correspondía y dónde está el hueco. El hueco no se puede destruir. Cuando se trata de destruir un hueco de ese, se agranda. Porque para que no quede el hueco en la familia había que acabar con la familia. Es absurdo eso. Lo que sí resulta molesto es que hay gente que se inventa muchos nombres y muchas anécdotas falsas para lucrar del hecho, como cierta anciana que se inventa cuentos de cómo fue ese evento a pesar de que ni siquiera estuvo ahí. Muchas personas, entre estudiantes y maestros, fueron encarcelados en la prisión de Lecumberri y otros en el campo militar número 1. Otro dato que no te dicen en las escuelas de baja calidad que imperan en México es que los líderes de ese movimiento no fueron asesinados. Muchos de ellos terminaron con cargo público, becados en el extranjero y lucrando de alguna manera con lo ocurrido. Hay que decirlo tal y como es. Muchísimos del movimiento se vendieron descaradamente y solo se hacían pasar por revolucionarios. Y aunque tampoco lo dicen, es que casualmente los líderes del movimiento se reunieron con el presidente 3 días antes de lo más grave y solo dijeron que llegarían a un acuerdo. Un ejemplo y dato curioso a la vez es esta fotografía, donde se ve a un joven manifestante del 68 siendo golpeado por la policía militar. Y adivinen, no acabó muerto o desaparecido, sino acabó adoptado por el PRI y el presidente de México, bastante odiado. Hablamos de Ernesto Zedillo Ponce de León. Por supuesto, no se puede evitar hablar del traidor más grande, Sócrates Amado Campos Lemos, un comunista, líder y cara del movimiento estudiantil por parte del IPN. El 2 de octubre, a la señal de la bengala, gritó al micrófono la frase: "No corran, compañeros". Extraño, ¿no? Claro, podría ser que pensó que era un intento de susto. ¿O no? Se sabe que durante las detenciones, él empezó a identificar y a proporcionar datos de los líderes del CNH. Esto tendría sentido. Finalmente trabajó en el gobierno de Echeverría, fue delegado del FONAFE en Zacatecas y fue director de la Casa de Artesanías del estado de Hidalgo. También delató que el CNH tenía columnas de seguridad armadas en el mitin. Todo esto ha llevado a pensar que la realidad del movimiento de 1968 es que un montón de zurdos malnacidos se aprovecharon de los estudiantes con el único propósito de tener su puesto en el gobierno, haciendo la clásica y asquerosa propuesta marxista, el usar a gente inocente y fácil de manipular para obtener lo que quieren. Nosotros les decimos inocentes, ya que finalmente, como dijimos, había gente que de verdad pensaba que el movimiento tenía sentido, pero el término que normalmente se usa es tontos útiles, usando carne de cañón para estudiantes para ascender al poder. Ahora, el mito que se dijo durante años es que en las noticias
Jacobo Zabludovsky dijo la mítica frase de "Hoy fue un día soleado". Mucha gente ha malinterpretado esta frase y han exagerado diciendo que era una forma de burlarse y de ocultar lo acontecido el 2 de octubre. Fácilmente desmentible esta realidad. Primero, Jacobo durante 1968 estaba en un programa del Canal 4 que comenzaba a las 6:30 de la tarde, y aunque el suceso comenzó a las 6, no había una forma rápida de comunicarse en ese tiempo para hablar de la noticia. Prácticamente el suceso comenzó mientras el programa estaba en emisión. Segundo, también se dijo que esta frase fue en un noticiero nocturno, y si fuera así, quedaría bien, pues en ese lapso de tiempo la noticia ya hubiera llegado al noticiero. Pero ¿qué creen? Ninguna de las cápsulas informativas las daba este señor. Es absurdo el que mucha gente crea que la corbata negra de un reportero sea una protesta de luto, ya que el negro es el color más común para las corbatas. Eso sí, el día siguiente simplemente no se habló del tema en ningún medio de comunicación debido a la alta censura. Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. Al final, se dieron los Juegos Olímpicos el 12 de octubre de 1968. Después de inaugurados los Juegos, se liberaron unas palomas. Estudiantes de la UNAM hicieron volar sobre el estadio un papalote en forma de paloma como protesta. Ordaz, en su informe presidencial de 1969, se echó la culpa para dejarle el camino limpio a su sucesor. La forma anárquica e irracional del conflicto del año pasado impidió a algunos ver el sustrato real de ciertos problemas y necesidades sociales no resueltos cabalmente en diversas esferas de la vida nacional. Que se haya pretendido manejar esos problemas y esas necesidades con fines políticos e ideológicos encaminados a otros propósitos que el de plantearlos y contribuir a resolverlos, fue además de un acto de grave irresponsabilidad, algo que resultaba inaceptable. Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Después de todo esto, en su último año de gobierno, podemos retomar el tema deportivo, pues México fue elegido por lo económico y la nueva infraestructura como la sede del Mundial de 1970, donde resultaría campeón el Brasil de Pelé. México es uno de los pocos países que ha tenido 2 mundiales de fútbol. Un ejemplo es que durante el gobierno de Díaz Ordaz se inauguró el Estadio Azteca, Estadio León, Sergio León de Chávez, entre muchos otros, sumado a los imponentes estadios que ya existían como el Olímpico Universitario. Gustavo tuvo que llegar en estadio por medio de un helicóptero. Mientras se inauguraba el Mundial, fue abucheado. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. Un dato curioso es que el 27 de junio de 1968 se dio el operativo Castañeda, mediante el cual se trasladarían los pacientes de este psiquiátrico para demoler el edificio. Esto debido a la mala administración del hospital y todo gracias a la revolución, pues después de la caída porfiriana, el mantenimiento del hospital decayó, debido al reporte de inmensos maltratos del personal a los pacientes. El lugar obtuvo mala fama, que hacía que la gente pidiera a gritos la destrucción de este lugar. Sin duda, tampoco podemos dejar de lado un gran avance en telecomunicaciones, e incluso de un proyecto nuclear y una agencia espacial mexicana en este periodo. Hablando del espacio, Gustavo Díaz Ordaz mandó un mensaje a Apolo, debido a la conquista del espacio. En 1992, el descubrimiento del continente americano transformó la geografía
y el rumbo del acontecer humano. Hoy, la conquista del espacio extraterrestre, con las incógnitas que allí nos aguardan, renueva nuestras perspectivas y agiganta nuestros paradigmas. Un error fatal que cometió en 1970 fue otorgar el voto a personas de 18 años en adelante. Ustedes podrán pensar que esto sería una opinión propia, pero díganme, ¿acaso ustedes no fueron idealistas? El idealismo resulta ser algo peligroso. La gente se aprovecha de eso para manipular a los jóvenes. Es importante evitar caer en la manipulación, pero los jóvenes son más idealistas al no entender el mundo. Claro, hay personas que tienen 60, 70 u 80 años y tienen una madurez mental de un niño. Pero en su mayoría, una persona que trabaja y que tiene suficiente experiencia de la vida tiene una mayor madurez para no caer en engaños. La mente de un joven de 18 años se sigue formando. No es suficientemente madura para tomar una decisión tan importante como lo es el decidir quién gobernará el país. Esto, a su vez, provoca que jóvenes sin experiencia de la vida vayan a votar por aquel político que hace promesas vacías de becas, mejoramiento de escuelas a través de la inversión pública, libertad, trabajos, cambios sociales y que todo será mejor y a la mera hora, o les cumplen al pie de la letra lo que en realidad se basa el comunismo, o les mienten descaradamente y ni siquiera tratan de cumplir sus promesas. La única manera de que los jóvenes sigan ejerciendo el voto es por medio de la educación, para que no cometan el error de elegir a un político mentiroso. Ahora vamos a dar un dato curioso referente a la censura. Tal vez algunos de nuestra audiencia reconozcan el nombre de El Tri. Posiblemente ya saben de qué vamos a hablar, pero algunas tal vez no. Quizás han escuchado la canción de Abuso de Autoridad de la banda antes mencionada. No pondré el audio de YouTube. No pondré el audio porque YouTube ya nos bajó este video por copy. Entonces aquí les dejo la frase. En los comentarios les dejamos el link a la canción con el minuto exacto donde dice esta frase. Durante los años 60 se popularizó el rock y la música psicodélica. Esto a Ordaz no le agradaba, pero la vida se burló de Ordaz dándole un hijo que le gustaba el rock. Alfredo fue a una de las 5 noches que estuvo The Doors en la del Valle. Se sabe que Alfredo Díaz Ordaz invitó a la banda para ir a tocar a la casa presidencial, es decir, Los Pinos. Esto se logró gracias a que Ordaz estaba fuera de la casa, pero en pleno escándalo entró Gustavo, el cual, al ver el desastre, entró en cólera, echó a patadas a la banda y se dice que le dio una cachetada a su hijo. La leyenda cuenta que Jim Morrison estaba sentado en la silla presidencial. Para terminar con esta burla de la vida, Alfredo Ordaz nunca dejó ese gusto por la música, por lo cual decidió crear 2 bandas. La primera se llamaba Love Syndicate, de la cual solo quedó un disco con 3 canciones, y la segunda se llamaba Renacimiento, del cual solo quedó un disco. Si se lo preguntan, Ordaz no prohibió el rock. Fue su sucesor Luis Echeverría, quien en 1973 prohibió los conciertos de rock en grandes escenarios y clubes, e incluso se llegó a la penalización de estaciones de radio que transmitían el rock en español. En la entrevista de 1970, Gustavo Díaz Ordaz aseguró ya no querer participar en la política y solo querer tener el título de expresidente. ¿Qué piensa hacer cuando deje de ser presidente? Bueno, pues lo dije en Coronado, la cena aquella que me hizo el honor de ofrecerme el señor presidente Nixon, que iba a ser como el general Eisenhower, a quien le preguntaron, y él dijo, pues me voy a sentar en mi mecedora y dentro de un año a ver si me decido a moverme un poquito, a mecerme. Además, quizás seguir aquella máxima de la gran sabiduría china que ha acumulado sabiduría por miles de años. Dicen los chinos, si quieres ser feliz unas horas, toma vino. Si quieres ser feliz unas semanas, viaja. Si quieres ser feliz toda la vida, cultiva tu jardín. Me voy a dedicar a sembrar y a cultivar mi jardín. ¿Qué puesto le gustaría ocupar como expresidente para seguir sirviendo a México?
Pues ese doctor, el de expresidente, que voy a tomar puesto del que voy a tomar posición el día 1 de diciembre, es muy importante. No fue sino hasta el gobierno de José López Portillo en que, para no dejar peor visto al presidente que de por sí ya quedaba como perro, aceptó de mala gana ser el embajador de México en España en 1977, después de que México y España reanudaran relaciones a la muerte de Franco. Hasta el final de sus días, aseguró haber salvado a México del comunismo y dejó bien en claro en una entrevista del 12 de abril de 1977. ¿Cree usted que el llamado movimiento estudiantil fue atacado políticamente demasiado tarde? Sí fue atacado políticamente. Hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes, pero no es porque antes no se hubieran tomado medidas de carácter político. Que no se olvide tampoco que en esos precisos momentos mis dos enviados personales estaban reunidos, conversando en un largo diálogo que ya tenía muchos días, conversando para buscar soluciones a los distintos aspectos del problema planteado. Y mucho después de los acontecimientos fue que se enteraron mis representantes y los representantes del llamado movimiento de los acontecimientos de esta plaza cercana. Hemos oído muchos comentarios en el sentido de que, tal vez no como embajador, sino como hombre que se reincorpora a la vida pública, pues deja mucho que desear, debido a que si usted asumió una responsabilidad histórica en un momento dado por un hecho que ensombreció la historia del país, pues como que todavía con esta designación se está tocando una llaga que no ha podido cicatrizar totalmente. Disiento totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. ¿Por qué guardó ese silencio cuando su determinación cambió totalmente el derrotero del país? Hay un país antes de Tlatelolco y otro después de Tlatelolco. Quisiera usted explicarnos esto, por favor. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Debido a problemas de salud, renunció el 2 de agosto de 1977. Toda su vida tuvo asma bronquial y problemas gástricos. El 15 de julio de 1979, después de varias operaciones, murió por cáncer de colon. Aunque muchos de ustedes estén tal vez enojados, tristes o hasta indignados por este video o por este personaje, la realidad es que si bien había muchos problemas, había cosas buenas. La mayoría de personas están enojadas con Ordaz por 1968, pero ¿se le puede juzgar como tal? ¿O deberíamos revalorar su situación? Finalmente, no ha sido un secreto que Ordaz temía la infiltración de la KGB en cada movimiento.
¿Y cómo no tener miedo? El mundo estaba pasando por la Guerra Fría, un evento terrible que no solo dividió países, también a las personas. En medio del pánico y las noticias acerca de la Unión Soviética como la hambruna ucraniana, la división por el muro de Berlín, la crisis de los misiles, los movimientos estudiantiles que tenían a la cabeza al Che y hablaban de cosas sociales, era un miedo bastante grande que podrían tener las personas en aquel tiempo. El mundo cada vez se inclinaba más al comunismo. Los que no lo eran le tenían miedo. De hecho, Ordaz fue influenciado por Winston Scott, un gringo perteneciente a la CIA, que convenció a Ordaz de que todos estos movimientos en el mundo estaban siendo un peligro. La mayoría de gente cree que esto era una paranoia, pero al parecer no tanto. Ya le daremos más cobertura a este tema en el video del Cacas. Un último dato. Hablemos de la autonomía de la UNAM. ¿De qué trata esa famosa autonomía? Como tal, su autonomía se basa en la libre cátedra, administración de recursos y supuestamente el poder para elegir a sus propias autoridades. Pero hasta ahí. Como tal, la universidad es subsidiada por impuestos que le da el gobierno a la escuela. El 91.6% del presupuesto de la UNAM proviene de aportaciones del gobierno federal, es decir, de los impuestos. Solo el 8.4% corresponde a ingresos propios. Este será un dato muy importante para la huelga del gobierno de Zedillo, no lo olviden, lo cual significa que depende en su mayoría del gobierno para mantenerse. Solo el 60% del presupuesto de la UNAM va para los docentes. Y como tal, el rector, aunque supuestamente es elegido por una junta de gobierno de la UNAM, siendo honestos, también necesita el visto bueno del presidente de la República. De hecho, como saben, toda CU fue construida con impuestos del gobierno de Miguel Alemán Valdés, con estatua incluida, la cual fue dinamitada en 1967. Aquí podemos concluir el video con una reflexión de que ahora el ponerlo como un demonio ha beneficiado a muchísimos políticos y gente que es tan ruin que busca sacar beneficio de esta tragedia como Leo Sheinbaum, que ni siquiera es realmente mexicana, al tomar la decisión de, por conmemoración, desaparecer el cuerpo de Granaderos 50 años después para quedar bien, como lo exigía el pliego petitorio original, y que la decisión ya vimos que fue desastrosa al hacer que aumenten el número de protestas violentas. Pero ella no es la única, pues también gente tan miserable como Noroña, López, Taibo, etc., lucran políticamente con la desgracia de muchas familias. Por último, debemos decir que los cambios que se desarrollaron en los años 60 representan un arma de doble filo. Sí, ahora hay más libertades. Ahora la gente no tiene miedo a pensar, incluso si hace el ridículo. Claro, no en todas partes, pero sí en la mayoría de lugares. Pero también, con esto dejamos de tener ese miedo y ahora tenemos miedo a la calle. Y aunque suene contradictorio, a expresarnos. La gente que tanto lucha por la libertad termina siendo hipócrita al censurar y prohibir cierto tipo de expresión. En el caso de la seguridad, se empezó a limitar los métodos de control para brindar seguridad. Por eso hay delincuencia, por eso la policía no sirve, por eso ahora la gente debe defenderse de alguna manera, incluso tomando justicia por mano propia, porque ahora resulta que el criminal tiene más derechos que la víctima. Y en esto también afectaron los años siguientes, donde también se metió mano de los políticos creando un mundo más inseguro. La economía se fue abajo, pues mucha gente al tener de ejemplo el comunismo, la gente tomó esas ideas que obviamente no funcionaron. La paranoia se hizo real. Al llegar Echeverría, se puso del lado de los jóvenes y México comenzó a tener un declive en casi todos los aspectos, del cual aún no salimos. En nombre de todo el equipo del canal, esperamos que les haya gustado el video. Si es así, nos ayudarían muchísimo dándole un like, compartiéndolo con sus conocidos y así más gente puede abrir un poco más los ojos a las mentiras que se le repitieron millones de veces en la infancia.
pues es muy difícil dar a conocer este tipo de contenido. Si el material del canal en general les agrada, no olviden suscribirse. También pueden dejarnos un comentario dándonos sus sugerencias. Recuerden, la cultura y el conocimiento en general de nuestra interesante historia nacional son más fuertes que los libros de la SEP y subordinados de la CENTE. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.